Muy buenas tardes, queridos amigos, muy buenas tardes, muy buenos días. Todo dependerá de en qué momento esté usted viendo desde la Recoba el cielo por Montera. Muchas gracias por estar ahí. Hola Sandra. Hola, buenos días y feliz año nuevo. Hola Norma. Buenos días, feliz año. Empezamos un año nuevo, 1900, ¿dónde estará 1900? 2023 se fue volando a la velocidad del rayo y estamos en 2024 y parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer el año 2000. Es verdad. ¿Os acordáis de el cambio de siglo y el cambio de milenio? ¿Cómo nos lo tomamos? Bueno, ¿cómo se lo ¿Tú tomaron? te acuerdas Sí, cómo sí, fue aquellos mensajes catastrofistas de que no van a funcionar los ordenadores porque no están preparados ni programados para el cambio de siglo? Y aquí estamos casi un cuarto de siglo después. Casi un cuarto de siglo después, en efecto. ¿Tú te acuerdas de aquel año 2000? No, la ¿No verdad te que no me acuerdas? acuerdo. Yo me acuerdo de lo que hice ayer nada más. Yo recuerdo, ¿cuándo entró el euro en vigor? Fue en 2020, en 2001, ¿no? Si no me equivoco. No fue en 2000, sino 2001, me parece. ¿Qué, no estás examinando hoy Que en el fue... programa o qué? No, que me parece a mí que creo que fue el 2001. Ni idea. Ese sí que fue un cambio garrafal para la economía española y sobre todo para la pérdida de nuestra soberanía, que ya la teníamos debilitada, pues todavía fue garrafal, ¿no? Y pérdida de ahorros. No, y pérdida, sí, yo me acuerdo que con la peseta, a mí 1000 pesetas me daba para 3 fines de semana Y siempre pasármelo tenías bien. ahorritos, ¿a Y que siempre sí? ahorraba. Pero con el euro nos tomaron el pelo. Yo tengo clarísimo que nos tomaron el Ahora con pelo. el euro digital vas a ver lo que pasará, hambre. Bueno, el euro digital. Vamos a preparar un programa muy bien preparado con muchos datos para hablar del euro digital. Del euro digital, que será la perdición de nuestra libertad si lo permitimos. No podemos permitir que eliminen el dinero en efectivo. Pero eso lo trataremos en otro programa. Bueno, hemos seleccionado para ustedes, en esta primera parte del programa, hemos seleccionado 3 imágenes que vamos a ver. Vamos con la primera. La primera van a ver ustedes, se acordarán ustedes del caso Tito Berni, ¿no? El caso mediador. Bueno, pues van a ver ustedes hablar en un programa de Telecinco, es un vídeo cortito, a Antonio Navarro Tacoronte, acusando directamente, señalando directamente como uno de los implicados, al menos por conocimiento, como mínimo por conocimiento, del caso de corrupción, el caso Tito Berni, el caso de corrupción más gordo que se ha dado en Canarias, que se sepa de momento. Un caso de corrupción a nivel nacional. Vamos a escucharlo. Juan Bernardo no operaba solo. El informe de la policía, sí, está bien hecho, vale, a su manera, a la manera de ellos. Pero a ver si alguien ya da la cara también y dice la verdad. Pues aclaremos esta cuestión. ¿Quién está también detrás? Pues mire, ¿me da permiso se lo digo? Claro, Ahora por es supuesto, queremos escucharlo, claro que sí. Este señor hoy en día es ministro. ¿Sí? Ministro con nombre y apellidos, entiendo. Ángel Víctor Torres. Ah, bueno. ¿Han visto ustedes, no? Bueno, en este, como han podido apreciar, en un momento determinado, incitado por la locutora, que cuando dice Antonio Navarro, ¿me da usted permiso para que yo le diga quién está implicado, quién sabía de todo lo que estaba sucediendo con el caso de Tito Berni y que no se le investiga y que está callado y escondido? Dice, y ahora es ministro. Dice, sí, Ángel Víctor Torres. Ustedes no han visto porque lo hemos cortado ahí, pero después la locutora se le pone cara, se descongestiona todo. Dice, no, pero esto usted tendrá que demostrarlo, ¿no? Porque esto es muy grave, ¿no? En fin, bueno, se quedó, no se imaginaba que iba a hablar de un ministro del gobierno, ¿no? Bueno, ¿qué os parece el vídeo? ¿Qué os parece lo significativo del vídeo? Era lógico, porque igual que los casos Eres en Andalucía, Chávez y Griñán estaban hasta aquí arriba y era lógico y evidente porque fueron dos presidentes de andaluces, era lógico que aquí el presidente del gobierno, el expresidente de nuestro gobierno también estuviese hasta aquí de todo, porque es que vamos a ver, es como resulta que todos roban, todos se quedan con dinero público, todos se quedan con ayudas europeas y el presidente no sabe nada, porque el pobrecito vive en la inopia. Venga, hombre, era obvio y evidente. Es como la infanta. Claro, no sé nada, no recuerdo, no sabe ni recuerdo. Porque tiene el saldo. Yo como estilista tengo que decir que me parece horroroso los looks que usan para sus trafullos. ¿Cómo? Los looks que usan para sus trafullos. ¿Pero qué usan? Es decir, ¿Quiénes?
el Tito Berni, Ah. esos pantalones cortos Adidas con la raya, los calcetines hasta aquí, Ah, las camisas desabrochadas, todo sudoroso. pero te imaginas, Pero por favor, vístanse un poco mejor. pero te refieres a las imágenes que salieron en su día de cuando Es estaban en el hotel, con horroroso. las señoras O de sea, la de se vida. nota la poca clase, la bajeza de lo que hace, porque si estudias esas imágenes, ya te imaginas cómo puede ser esa persona. Pero Norma, no hace falta ni el estilismo, es oírlo hablar. Son muchas cosas. Es oírlo hablar, sabes que el nivel cultural que tienen determinados elementos que están en las televisiones o dando entrevistas, los oyes hablar y dices, Dios mío, lo único que sabe hacer es contar dinero, punto, ya está. Como se dice en el hierro, se caen para adelante y siguen comiendo hierba. No lo sé, pero sabes que es que Porque mira, el Antonio Navarro no es político. de todas formas estaba callado este hombre, ¿no? ¿O lo habían callado? Estaba callado, pero no sé si estaba callado porque quería, creo que estuvo enfermo. Ah, vale. Estuvo malo y no. Pero Antonio Navarro, al fin y al cabo, no es político. Él está metido en el ajo y El mediador. era de mediador y, por supuesto, está pringado hasta aquí de todo en lo que estuvo, ¿no? Pero, por ejemplo, el Tito Berni, que creo Bernardo Fuentes era, si no me equivoco, bueno, el Tito Berni es diputado del PSOE en el Parlamento Nacional y había sido consejero en el gobierno de Canarias, de Agricultura y... No sé si en el gobierno de Canarias o en el Cabildo de Lanzarote, creo recordar. Ujú. Es decir, es un político profesional y tú dices, bueno, se le supone a nuestros políticos una mínima preparación, ¿no? Intelectual, una mínima preparación profesional, pero no. Pero ¿qué me estás contando si, por ejemplo, tenemos a Iseta que no terminó, o sea, que entró en la carrera y no terminó? Adriana Lastra, la que fue portavoz del PSOE, que no había terminado ni EGB. Es que vamos a ver, tenemos una serie de políticos que es que lo estamos viendo y estamos sufriendo las consecuencias porque el nivel, la formación que tienen en algunos casos ni siquiera es la básica que se Yo pide, creo ¿no? que depende de la formación. Yo creo que depende hasta qué punto pueden llegar ellos. Tienen que estar con gente como ellos, porque ¿qué van a elegir? ¿A alguien que les va a denunciar a la primera que vayan a hacer? Tienen que elegir dentro de ese gremio a la gentuza, que siguen haciendo de la Pues mira, suya, si tuviesen- que les va la droga, la prostitución. Sí, no, porque tampoco se trata de que no es solo que no tengan una formación mínima, ¿no? Exacto. Sino que además es evidente que son gente predispuesta, esto es un helicóptero, gente predispuesta a la corrupción, gente predispuesta a irse de prostituta, gente predispuesta a drogarse con cocaína y a traficar y vender cocaína. O sea, el caso Y es que después defienden en el Congreso todo lo contrario y encima se ríen de nosotros porque dice, por la mañana votamos una cosa y ahora estamos contratando prostitutas. O sea, es que eso de verdad... De todas formas, yo creo que tiene que ver con la educación, porque cuando tus padres te educan en base a unos valores, unos principios, una rectitud. Entonces, ¿qué sucede? Que toda esta gente o ha carecido desde el principio de todos estos principios y valores con los que deberíamos vivir todos para vivir en sociedad, o realmente hay un dicho muy español que es poderoso caballeros don dinero. Entonces, mi rectitud dura hasta lo que dura la cantidad de dinero que me vas a dar, que también está ligado a los valores, la integridad y los principios, entiendo yo. Sabes que muchas veces Para no es que empezar, yo creo que no tienen principio. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si tú te has educado en un ambiente donde ni principios ni valores, ¿qué vas a pedir? ¿Qué te van a pedir de adulto? Pero fíjate que no creo que sea cuestión... el helicóptero parece que se ha enterado que estamos aquí Y y nos lo han mandado Ángel Víctor Torres, nos ha mandado el helicóptero para que no nos... De todas formas, no es solamente Ángel Víctor Torres, hay que recordar que le voy a hacer pupa ahora, pero en Canarias tenemos una racha de corrupción de hace años brutal, porque nos hemos olvidado del caso de las Teresitas, donde no solamente había un partido, sino que estaban metidos muchos políticos de muchos partidos, Pero porque fíjate, esto se necesitó chupándose la cárcel. connivencia de muchos, o Se sea, están chupando cárcel. Si hubiese estado implicado alguien perdona, del PSOE, 4 Bueno, pero se están chupando 4 y cárcel. 6 años. Se ¿Por están cuántos chupando millones cárcel. de euros? Pero cuántos, pero los del PSOE se han librado. Por ejemplo, bueno, ahora con el caso ERE alguno está yendo a la cárcel. Pero por Con los ERE, ejemplo, con el ERE sí, los estoy casos. esperando a ver qué va a pasar con el caso de las mascarillas.
Sí, Estoy porque eso esperando está en la a ver Fiscalía qué va a pasar Europea. con el caso de las mascarillas. Vamos a ver. Lo que pasa es que Me refiero a las mascarillas. la justicia... Aquí, perdona Sandra, Sí. las mascarillas que aquí se compraron, los 4 millones de euros en 1 millón de mascarillas, a 4 euros por mascarilla, cuando se compraba menos de un euro en las farmacias, que se pagaron sin ningún tipo digamos, de documento digamos, de seguridad, ¿no? Que fueran a ser entregadas. Cuando se entregaron resulta que no estaban homologadas, que eran defectuosas, y esos 4 millones de euros, ¿dónde fueron a parar? Bueno, espero que en el juicio se sepa la verdad y que caigan quienes tienen Pero que una caer. pregunta. Pero, perdona y termino, Sí. pero en un gobierno que mandaba Ángel Víctor Torres, con un desastre económico, con un desastre social, y con casos como el de la mascarilla, y con casos como el de Tito Berni, resulta que este tío es ministro de Administración Territorial y de Memoria Democrática, es decir, de desmemoria democrática, en el gobierno de España. O sea, este tipo que ha acreditado su golfería está en el gobierno de España. Ese es el grave problema que tenemos en España. Y mi pregunta es, ¿no es incompatible ser ministro con tener esta imputación en la Fiscalía Europea con el caso Mascarillas o cómo? No está imputado él, está imputado el director general Del Servicio Canario de Salud. Canario de Salud, en efecto, y no sé si la consejera de Sanidad, no O lo sea, sé. que él no Pero está él imputado. está imputado. No, que yo sepa, no está imputado. Pero vamos a ver, si yo soy el responsable de un gobierno, que no estamos hablando del gobierno de Estados Unidos, que son 50 estados y 340 millones de habitantes, en fin. Vamos a otro caso, porque si no se nos va a ir la primera. Vamos a ver otro vídeo. Van a ver ustedes un vídeo ahora en el que se habla, es una televisión, creo que es La Sexta, en el que hablan de lo que ha estado pasando en los aeropuertos. Creo que no especifican, hablan del aeropuerto de Tenerife. A ver si estos señores ilustrados de los medios de comunicación a nivel nacional se enteran por fin cómo se llama cada isla de las Canarias, y que en el aeropuerto que en Tenerife hay 2 aeropuertos. Dice, el aeropuerto de Tenerife, no, hay 2 aeropuertos, el aeropuerto sur y el aeropuerto de Los Rodeos. 2, pero bueno, escuchen. Esta es la detención de 14 trabajadores del aeropuerto de Tenerife por robar en las maletas de los pasajeros. Aprovechaban el traslado de los equipajes para abrirlos y llevarse joyas, relojes, dinero. El valor de los objetos asciende a casi 2 millones de euros. Bueno, pues parece que, Te viene como otra han vez. podido escuchar, durante no se sabe cuánto tiempo han estado 20 individuos, al menos han sido 20 individuos los que están siendo investigados. Pues había un grupo de 20 empleados que han estado robando de las maletas durante no sé cuánto tiempo, la noticia no lo especifica, pero hay una suma aproximadamente 2 millones de euros en objetos, imagino que en dinero, en efectivo, en relojes, en fin, probablemente en joyas. 2 millones de euros le han robado los pasajeros de las maletas. Es alucinante porque en teoría vendemos que vivimos del turismo, ¿no? O sea, Canarias, Tenerife, el clima, los millones de turistas que vienen, y resulta que en los aeropuertos tenemos una panda de delincuentes que saquean las pertenencias de las personas de los pasajeros. Me parece alucinante. Y otra cosa, ¿qué pasa? Que en el Reina Sofía, en el aeropuerto del Sur, no hay cámaras de seguridad. Porque vamos a ver, para haber sustraído un total de casi más de 2 millones de euros en objetos de valores y pertenencias de los pasajeros, ¿qué pasa? Que esto no se ha hecho de un día para otro. Para mí que llevaban meses sustrayendo y robando. Claro. Lo que pasa es que sí Un es año, cierto. o más de un año, ¿eh? Por eso, y no hay cámaras de seguridad, ¿qué pasa? Que allí nadie vigila. ¿Dónde está la seguridad del aeropuerto? Es que si eso es tan fácil y tan sencillo, Pero si son madre 20, a lo mía. mejor hay algún encargado que gira la cámara o en ese momento la tapa. No, pero vamos Mira, a ver, yo no no había pues. caído en eso, pero esta es muy buena observación, porque ahora que lo pienso, efectivamente, ahora las calles están llenas de cámaras que dicen que es para perseguir a la delincuencia. Perseguir a la delincuencia sí, pero no es para perseguir a la delincuencia, es para perseguirnos a los ciudadanos, que ese es el objetivo que persiguen cada vez más. Pero dado esto, dado que las tecnologías permiten esa vigilancia, oye, ¿por qué no efectivamente una zona tan sensible como el lugar El aeropuerto, donde se guardan las maletas de los viajeros,
antes de entrar al avión, porque creo que era cuando las dejaban en el almacén, ¿no? Además, sabían abrirlas hasta con los candados puestos. Claro, no, pero es que cuando la maleta tiene una cremallera... Con lo he un visto, boli. Sí, es muy fácil. Entra, pum, se abre y después llevas Con la... pasar otra vez el... Claro, hasta el otro lado y Ya se cierra y sola. bueno, pero claro, la cuestión es que cómo se puede ser tan golfo, tan sinvergüenza, tan delincuente, como para haber establecido ya una mafia, banda criminal. Una banda criminal que además efectivamente está, digamos que perjudicando al negocio que tiene Claro. Canarias con la... ¿Tú te con el imaginas los turismo. turistas cuando abren su maleta que dice que tenían joyas y cosas de valor y llegan al hotel? Y no Está la tienen maleta nada. cerrada con su candado y no tienen nada. No, un Empecé- señor que tenía un dinero en efectivo para gastarse y cuando llega al hotel abre la maleta y han desaparecido el dinero que traía en efectivo que lo traería para gastárselo. Y le jorobas las Pero vacaciones. espérate, ¿cómo fue que fueron descubiertos? ¿Un chivatazo o...? No lo sé. Las denuncias, No lo claro, sé, si tú ves pero una claro, denuncia, otra claro, denuncia, otra otra cosa, denuncia, claro, otra claro. denuncia, dices, hoy Pues para como... 2 millones de euros. es Claro, mucha claro, ¿qué denuncia. pasa aquí? Vamos a investigar. Yo creo que fue levantar un poquito y decir, uy, ¿qué pasa? Y igual, claro, es que estamos hablando de mucho dinero, de muchas pertenencias. Yo te digo una cosa, yo creo La que... verdad que en Canarias no falta de nada, para los Sí, turistas sí. que Pero ¿sabéis una tenemos cosa? Es unos que cocos. esto a lo mejor son 3-4 años de cárcel, nada más. No O, creo que- sí, eso. Sí, eso. Entonces, claro, en España tú tienes un problema con Hacienda, por ejemplo, ¿no? O con la Seguridad Social. Y primero lo que hacen es, tengas o no tengas razón tú, como tengas dinero en tu cuenta corriente o tengas propiedades, Hacienda ya de entrada lo que hace es fiscalizarte esas propiedades. O sea, esas propiedades o ese dinero que tienes en el banco se te es embargado para cubrir la deuda. Y después tú tienes que demostrar que tú tienes razón, que tú no has cometido ningún delito penal, ¿no? Tienes que demostrarlo. Y demostrarlo te cuesta mucho tiempo y mucho dinero, pero tienes que tener un abogado. Entonces ahí no hay problema. Ahí el reo paga la pena antes de ser condenada. O sea, ahí Hacienda se constituye en juez y parte. Y además los inspectores de Hacienda cobran dinero en comisiones importantes por el dinero que recaudan. Pero claro, eso es una golfería, eso es la mafia siciliana institucionalizada. Estamos empezando el 2024 de maravilla, ¿eh? Es que es la realidad. Todo noticias Y positivas. un tipejo de estos le roba a los viajeros dinero, joyas, etcétera. A ver qué va a pasar, ¿no? Los años que se puede. Bueno, y si te pierden la maleta, que a mí me ha pasado, pones la hoja de reclamaciones, aparte que no te hacen ni caso, nadie te da ninguna respuesta. Yo he viajado mucho por temas de moda y he perdido muchísimas maletas y nunca he recuperado nada. O sea, no hay ningún defensor maletas, del de pasajero. equipaje. Nada, o No, sea, porque se además perdió. Se perdió. las compañías aéreas se cubren. Mira, las compañías aéreas te dicen, no, usted usted no ha tomado tal avión por overbooking, o sea, porque había más pasajeros que billetes, que nosotros hemos vendido más billetes de los pasajeros para cubrirnos las espaldas y que no. Resulta que dice, no, usted se tiene que quedar en el hotel, se tiene que quedar tal, y además puede pedir una indemnización. Pero para que te den la indemnización de 200 euros, o más o menos por ahí. Pierdes la vida allí. No, es que no te hacen ni puñetero caso. Lo mandas, lo rellenas, no sé qué, y al final nunca te llega. No, o y el por lo menos mi mostrador- experiencia es que no te llega. El mostrador de reclamaciones nunca tiene nadie, con lo cual las colas yo creo que se esconden. Vamos al último vídeo rápidamente. 200 empleados acusados de trata de personas. 200 empleados de Disney. Veámoslo. Undercover human trafficking sting in Polk County history. More than 200 people are facing tonight, among them a local school athletic director and coach and a few Disney employees. Fox 13's Carla Byron joins us live from the Polk County Sheriff's Office. So Carla, this operation had some pretty significant results.
Yeah, Sheriff Grady Judd said some of the suspects brought weapons or drugs with them to the undercover location. Some even brought their children with them, which is unusual to say the least. He adds a lot of the suspects and victims were here in the country illegally. She's one of the human traffickers. Out of the 219 arrests in the undercover multi-agency operation, She's the one that was setting the appointments. She's the one that were prostituting 2 young ladies. 2 suspects, one from Chicago and another from Orlando, were arrested for human trafficking, a life felony, and 2 others are still under investigation. He loaned her $2,200 to repair a vehicle, and she didn't have the money to pay it back. So he said, you're going to have to do prostitution. Investigators say the 2 are also undocumented. In fact, they say 35 of the suspects arrested were in the United States illegally, and 3 were victims of human trafficking. The sheriff says they're seeing more undocumented people in every operation they do. They were paying off the coyote. Bueno, sorprendente, ¿verdad? Estaba subtitulado, ustedes han podido ver debajo la noticia, ¿no? Pero ¿os acordáis que el otro día comentábamos en el programa que había desaparecido una niña en Disneylandia, en Orlando creo que era, una niña, y que la madre juraba, lloraba y se quejaba de que al entrar al cuarto de baño, la niña fue al cuarto de baño a hacer pipí sola? Yo no sé por qué los padres dejan a una niña de 8 años o de 10 años, como están las cosas, solas a un cuarto de baño público. No sé cómo la dejan, no lo entiendo, pero bien. Entró la niña de 10 años a hacer pipí y no salía. Y entró la madre y vio cómo un hombre se la llevaba por un pasadizo que se abrió y que al pasar ellos volvió a levantarse y se cerró aquello. Imagínate. Oye, y no le hicieron ni caso. ¿Cuántos niños desaparecidos hablamos en los últimos programas que desaparecían al año en Estados Unidos? En Estados Unidos Millones. unos 300.000, pero en el mundo entero, las cifras oscilan entre 5 millones y 8 millones al año de niños desaparecidos. O sea, es una barbaridad. Y que tampoco se investiga lo suficiente. Yo creo que no se quiere llegar a saber quién está detrás de todo esto. Estamos hablando de tráfico de niños para organizaciones pederastas y tráfico de niños para extraerle los órganos que se venden en un mercado criminal, porque el sujeto que está en un hospital, como por ejemplo David Rockefeller, que murió a sus 105 años después de 5 trasplantes de corazón, o sea, se negaba a morir, y 5 trasplantes de corazón. ¿De dónde salieron esos corazones? No lo sé, pero el caso es que hay un tráfico de órganos de niños, pues cuánto no le habrán de seres humanos en general, pero de niños en particular. En fin, eso Qué es terrible, pena, ¿no? es un tema. Bueno, lo que hay que tener es vigilar a nuestros hijos cuando vayan, acompañarlos, traerlos y ya está. O sea, lo que hay que hacer es poner prevención, porque como no sabemos si nos va a pasar o cuándo nos puede suceder un drama de este calibre, pues porque menos que ya que es tu hijo y que lo has parido tú y que eres responsable de él hasta que tenga una determinada edad y pueda caminar solo por la vida. Pues yo es que siempre he decidido, yo me acuerdo hace años que vi cuando Ana Rosa Quintana se quedó con casi 50 años embarazada de los gemelos, que ella dijo que ella era una madre presente, que ella, me acuerdo de esas declaraciones que hizo, ¿no? Dijo, yo soy una madre pesada, prefiero que me llamen madre pesada y saber lo que le sucede a mis hijos en todo momento, que no ser una madre sorprendida, que de repente me digan que mis hijos no sé qué y decir yo, es que no lo sabía. A mí eso se me quedó grabado y yo eso lo he hecho ley de vida con los míos, es decir, hasta que ellos no sean independientes y puedan valerse por sí mismos en la vida, que además están siendo educados y entrenados para eso. Mientras tanto, yo soy una madre muy pesada en el sentido de a dónde vas, con quién vas, vas al baño, me quedo yo esperando, y cuando eran más chiquititos, ahora ya son un poquito más grandes, pero cuando eran más chiquititos los acompañaba yo, y además como madre sabía que era mi obligación, es decir, yo podía estar con mis amigas, pero... Tenemos que irnos, que están haciendo señas. Volvemos en unos minutos. Bueno, estamos de vuelta en Desde la Recoba, el cielo por Montera, desde este escenario único que es el patio central del mercado Nuestra Señora de África, la Recoba de Santa Cruz.
aún se puede ver detrás de nosotros el árbol de Navidad y estamos en fechas navideñas todavía. ¿Por qué? Pues porque bien sabemos que ya por costumbre, hasta que no viene el Día de los Reyes Magos de Oriente, que es el día más, la noche del 5 de enero, el 6 de enero, cuando ya los niños entran al salón de la casa y encuentran los regalos que les han traído los Reyes Magos, pues es sin duda el día más mágico del año. Y desde luego el día más ilusionante para los niños y para los padres. Quiero recordarles que la noche del 5 de enero, esta noche próxima del 5 de enero, en La Recoba se va a celebrar la noche de Reyes, a partir de las 7 de la tarde, con música en directo y con la mejor gastronomía que ustedes se pueden encontrar en la isla de Tenerife. Ese día será, como todas las noches del 5 de enero, una noche mágica. Y en La Recoba todavía más mágica. Así que les esperamos aquí, el 5 de enero. Y bueno, tenemos en esta segunda parte del programa a un invitado muy especial, por muchos motivos. Primero porque es un amigo de hace muchísimos años y porque además es un... perdón, es que pensé que me saludaban a mí. Como estamos donde estamos, la gente cruza, se saluda y habla. Bueno, está con nosotros el padre Luis Joaquín Gómez Jaober. Padre, gracias por estar aquí con nosotros hoy. El padre Luis Joaquín es el vicario judicial de la diócesis nivariense. Además es licenciado en Derecho. Aparte de eso tiene otras 2 licenciaturas. Es un gran experto canonista y además un gran experto en la historia. Es un hombre muy culto. Podríamos decir que es una de esos sacerdotes que de los que necesitaríamos más, porque tenemos que escuchar sus homilías para ver su nivel no solamente de comunicación de la fe que él defiende, sino también de cómo argumenta. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Bien? Bien, como dices tú, en este recinto maravilloso que conozco desde que era pequeñito y correteaba por estas calles, porque al fin y al cabo, al cumplir 80 años, La Recoba, Perfecto. cualquiera que me vea ya sabe que estaba cuando yo nací. Bueno, no estaba cuando usted nació, porque... Un poco más joven. Yo, más joven. antes de que me digan que estoy envejecido. En la Navidad de 1943 abría sus puertas La Recoba, ¿no? Pero oficialmente se inauguró el 4 de enero de 1944. Y por aquella época usted aún no había nacido. O sea que así que mañana es el día. Sí, en efecto, mañana es el día. Padre, queríamos hablar con usted de la Navidad, porque estamos en fechas navideñas, y si hoy le preguntáramos, lamentablemente, a muchos chiquillos qué celebramos en la Navidad, probablemente no sabrían responder, o dirían cosas que no son. Ni chiquillos ni mayores. Sí, ni mayores también. Yo he querido ser benévolo y he dicho solo chiquillos, ¿no? Bueno, realmente se ha ido sustituyendo no solo el concepto, sino la realidad de la celebración paulatinamente durante décadas, hasta llegar a una conformación que se aleja de su nacimiento, de la verdad de la fiesta navideña. Lo primero, con respecto a lo que decías, es que la Navidad se inicia el 25, pero no concluye el tiempo litúrgico hasta el bautismo de Jesús, que en la liturgia antigua era el 13 de enero y en la nueva el domingo posterior a la Epifanía, a Reyes. Es decir, que este año la Navidad terminaría el 7 de enero. Otros años a lo mejor termina el 12, el 13, dependiendo de cómo quede configurado el calendario. Después hay que tener presente también que litúrgicamente la octava de Navidad, que comienza ese 25, el 24 por la noche, concluye el 1 de enero. ¿Por qué esa especificidad? Porque en el canon de la misa se sigue diciendo en este día en que nació
Razón, porque hay dos solemnidades muy importantes en la Iglesia que requieren, además del día, 8 más, que son la Navidad y la Pascua de Resurrección. Y aquí es donde nosotros vamos entendiendo el por qué la Iglesia le da tanta importancia a esta celebración, que es, como el propio nombre indica, traduciendo del latín, de nativitatis, nacimiento, el nacimiento del Salvador, del Mesías, del Redentor, de aquel que esperaba el pueblo elegido para su salvación, que identificaban que a lo mejor era temporal, pero se presentó el Hijo de Dios, dándonos a todos, judíos o gentiles, la posibilidad de salvarnos eternamente y disfrutar de la gloria de Dios. Y esto es una pena que se haya, como decía antes, sustituido como quien coge un huevo, lo vacía con una jeringuilla y después lo llena de tinta, como hacíamos antiguamente para tirar en algunos lugares, ¿no? Se llena de tinta y por fuera se sigue llamando Navidad, pero por dentro ya es otra cosa. No solamente no se sabe que nació el Salvador, sino que además aparece una serie de fenómenos culturales, económicos, de comercio, que se apoderan de todo aquello que son los valores del Evangelio, que nos da a entender ese nacimiento de un Dios que se hace hombre y que pobremente se manifiesta ante el mundo, por lo cual no es reconocido por ese mundo que siempre espera que un Dios se presente con el poder omnipotente que todos tienen concebido y que es real, pero que el Señor eligió otra manera para darnos una gran lección. De hecho, por ejemplo, se han incorporado se ha incorporado de una manera, digamos que ya prácticamente arraigada entre las gentes actualmente, pues elementos dentro de la misma Navidad que para nada tienen que ver con la Navidad y que además para más pesar, nada tiene que ver con nuestras raíces cristianas y con nuestra tradición tan bonita como por ejemplo la de los Reyes Magos, que tiene además una base histórica, pero sino que me refiero por ejemplo al tema de Papá Noel, ¿no? De Santa Claus, ¿no? Bueno, vamos a ver, realmente dentro de la Iglesia o de la cristiandad, del cristianismo, surgen distintas tradiciones. Por ejemplo, ya sabemos que los belenes fue San Francisco de Asís, en su cueva, quien inició esa idea de mostrar cómo debió de ser aquel nacimiento del Señor, acompañado de la Sagrada Familia, a lo que se añade, que ya no está en la Biblia, el buey, la vaca, la mula o el burro, sí. Todo eso que se añade, sí. Pero que algunas de estas cuestiones aparecen en lo que se llama evangelios apócrifos, que son evangelios falsos, más bien ya del siglo VI, sí, posteriores, muy posteriores, sí. Pero que nos dan una serie de notas que la Iglesia ha asumido, por ejemplo, los padres de María, Ana y Joaquín. O, por ejemplo, los nombres de los magos de Oriente, Melchor, que aparecen en esos evangelios apócrifos. Pero, como decía, hay distintas tradiciones. Belén, con nosotros en el mundo mediterráneo, que después se generaliza. Pero en el mundo centroeuropeo estaba el árbol, que ya San Bonifacio, como bien explicó Juan Pablo II, cuando propuso que ya en 1984 estuviera presente en la plaza de San Pedro un árbol gigante, ¿no?, que sigue la tradición con Benedicto XVI y con el Papa actual. Bueno, pues ahí tenemos cómo se pueden incorporar tradiciones venidas de otros ámbitos, pero igual de cristianos que los nuestros. Santa Claus es una tradición que viene de San Nicolás, ni Claus, San Nicolás, como si quitáramos el ni en español y dejáramos Santa Colas.
Sí, Entonces, ese es Santa Claus. Ya sabemos que San Nicolás fue un obispo católico que ayudó mucho a los pobres y que se preocupó especialmente de los niños. Vale. En todo ese entramado, en los países del Benelux, pues se decía, en Holanda especialmente, que viene San Nicolás de España. Y los niños, pues igual que nosotros, con los magos de Oriente, con los reyes, felices, recibían a San Nicolás que traía los regalos. Por tanto, tiene un inicio cristiano, pero no sustitutivo de lo esencial que es el nacimiento del niño Dios. Otra cosa ya es Papá Noel, que no tiene ya nada que ver porque es una deformación de Santa Claus y que es una cuestión puramente comercial, como bien sabemos, ¿no? Pero a nosotros nos interesa sobre todo destacar que ocurra lo que ocurra, nunca nadie se olvide de que se está hablando del nacimiento del niño Jesús. En Inglaterra se preguntó hace unos años la relación esta y la desconocían la mayoría de aquellos a los que se entrevistaban. Creían que la Navidad era otra cosa, como bien has dicho, sustituida por este personaje inventado por el comercio o por otras razones, pero todas de tipo festivo, mundano, pagano. Y aquí es donde es el esfuerzo que tenemos que nosotros realizar de felicitar la Navidad, no quedarnos en el insulso felices fiestas, darle contenido cristiano y no olvidar que cada uno de los días de la Navidad tiene una trascendencia litúrgica importante. Por ejemplo, hoy, 3 de enero, ¿qué celebramos? Lo preguntas por ahí, posiblemente ni la gente consagrada, excepto aquellos que han rezado previamente, el Santísimo Nombre de Jesús. Hoy celebramos el Santísimo Nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es lógico que el desarrollo de la Navidad sea el desarrollo de la infancia del niño. Él fue circuncidado, el 1 de enero se celebraba antiguamente la circuncisión del Señor, junto a la octava Navidad y Santa María, Madre de Dios, y hoy el Santísimo Jesús en la antigua liturgia hubiese sido ayer o el domingo, que no existe en esta semana, en este año, entre el 1 de enero y Reyes y la Epifanía. Bueno, pues todo esto nos enseña la riqueza que tiene las celebraciones navideñas y que un poco hemos olvidado. Creo que termina con el bautismo de Jesús, que nos indica también la importancia y la relación que debe tener con la infancia el bautismo. Y no demorarlo excesivamente, sino tener presente que es la introducción del Espíritu Santo, constituir el templo del Espíritu Santo a esa criatura. Bueno, me estoy yendo por la... pero tener en cuenta la importancia de redescubrir a mucha gente con los belenes y con nuestra forma de felicitar y de presentarnos el carácter esencialmente religioso de la Navidad, fundamentado en el nacimiento del Salvador. A lo largo de los años, hablando entre paréntesis, yo he notado este año que ha habido más felicitaciones por la Navidad que felices fiestas. Es que nos querían prohibir desde arriba lo cual me ha gratificado, ¿no? Mucha gente que el año pasado decía felices fiestas, yo creo que hoy han dicho, no, tú no me vas a decir cómo tengo que felicitar yo, y han felicitado feliz Navidad, ¿no? Lo cual me alegra mucho. El nacimiento de Jesús de Nazaret es desde luego un hecho no solamente religioso, sino también histórico, extraordinario y fundamental para en la historia, valga la redundancia, de la humanidad, por lo que supuso su mensaje posterior y su cambio radical. O sea, lo que él transmitió fue un cambio radical de la visión del hombre por parte del hombre hasta ese momento, ¿no? Y todos somos iguales ante Dios. Antes nadie decía eso, ¿no? El Dios, mi Padre, es el Dios del amor, el Dios de la bondad, no el Dios por mucho que ahora nos quieran decir lo contrario, el Dios del castigo, el Dios de los rayos, el Dios de tal, ¿no?
ha sido fundamental. El nacimiento de Jesús fue, en efecto, ese antes y después en la historia de la humanidad en relación a la visión del hombre. Sí. Vamos a ver, todos los valores que suelen impregnar el tiempo de Navidad, de la paz, del amor, de la comprensión, del perdón, de la solidaridad, de la caridad, todo eso nace del Evangelio. Lo que pasa es que si nosotros lo separamos de la figura de Jesucristo, al final se hunde por su propio peso. ¿Por qué? Pues porque los valores tienen que estar sustentados en él. Es como cuando nosotros hablamos muchas veces en la predicación de la cruz. Todos los valores humanos se sustentan en la relación con Dios. Si quitas el palo vertical, se cae el horizontal. La Navidad pierde todos esos valores y se queda, como decíamos antes, en algo puramente comercial y muchas veces hasta insolidario, y en casas hasta de peleas de yerno con la suegra, etcétera, etcétera, en las comidas. ¿Por qué? Porque falta el fundamento. El rezar antes de empezar a cenar, el tener en cuenta que hay que acordarse muy mucho, no solo en estas fechas, sino todos los años de los pobres, todo aquello que Jesucristo nos presentó como un programa de vida, como un proyecto, y que precisamente se olvida durante este tiempo si no se le enseña a los niños a ser solidarios en los regalos que le traen los reyes, a saber también compartir, etcétera, etcétera, como antes se hacía en un programa cuando yo era pequeño de la televisión canaria, iban todos con sus regalos para que En el parque artesanal, ¿no? Todos estos valores se sustentan en esto, en Jesucristo. Que haya sido el 25 de diciembre o no el nacimiento del Señor que está en discusión, eso es lo de menos, Sí. es secundario, aunque ya desde el siglo III, es decir, los años 200 y algo, pues este 6 julio africano ya tomaba nota de esa fecha, y después en el siglo IV, pues San Juan Crisóstomo, en otra serie de documentos, aparecía la festividad en el 25, ¿no? Ya se hablaba del nacimiento en ese día. La liturgia pues se ha adaptado a ese momento, y desde ese instante de la historia nosotros tenemos la Epifanía el día 6, que cuando lo celebran los orientales, muchos orientales, el nacimiento de Jesucristo, unen nacimiento con Epifanía, con manifestación, pero nosotros los occidentales lo tenemos así separado, el 25 y el 6, pero es lo de menos. Lo más importante, lo fundamental, es que nosotros tengamos en cuenta que es verdad que Dios se hizo hombre, que históricamente está recogida su presencia en el mundo, en serie de documentos fuera de los evangelios, pero que los documentos evangélicos tienen una historicidad que no se puede negar, por la forma de la presentación, por el contexto histórico en el que se sitúan y por todo lo que trae después. Por ejemplo, la persecución a los cristianos en el año 64 con Nerón y sucesivos emperadores, ¿no? Con Diocleciano, que fue terrible, brutal, fue terrible. Y ahí se nos muestra, en el año 64, muere San Pedro y San Pablo en Roma, en el Vaticano, bueno, el Papa en la colina del Vaticano, el primer Papa, y de ahí se nos muestra que Con es Domiciano imposible que no hubiese una razón histórica cuando estaba cercana todavía la muerte y resurrección del Señor, estaba cercana. Es indiscutible que el Verbo de Dios se hizo hombre y que Jesucristo nos predicó para que nosotros estos valores que hoy defendemos los mantengamos y, por supuesto, los edifiquemos y los solidifiquemos en la realidad divina, en nuestra relación con Dios. Si queréis hacer Sí, alguna yo tengo una pregunta, padre. La historia que cuenta es maravillosa, o sea, yo creo que, pero sin embargo lo que noto últimamente, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, es que hay una ruptura, empieza una ruptura entre la sociedad y la religión, sobre todo la católica, es decir, es una pena que ya hay generaciones que de hecho lo vemos porque es importante, creo que desde el punto de vista social es importante la creencia y la fe, porque te da unos principios y unos valores para, sobre todo el cristianismo, para tratar a tus seres, a las personas que te rodean, ¿no? Para relacionarte con ellos, para tener un decálogo, para tener unas normas de convivencia. Sin embargo, estamos viendo que estamos sufriendo una sociedad cada vez más descontrolada, pero también más lejana de lo que es el mensaje de Dios. Entonces, pero yo no estoy, quizás estoy equivocada, pero creo que la manera a lo mejor sería
tiene que haber una manera y un camino que tienda a la Iglesia Católica de nuevo, porque si lo dejamos de manos de los padres o si lo dejamos de manos de los mayores, no va a haber esa unión. Y entonces es como una llama que tiende a apagarse y el mensaje es maravilloso y es una pena. No sé si usted... Bueno, lo de la llama es muy interesante, Jesucristo es luz. Y me encanta el planteamiento que has hecho, pero me encanta. Y además es que me has dado pie a cuando termine el padre de contestarnos a plantear otra cosa importantísima, pero muy bien el planteamiento. Sí, donde está la luz, pues se disipan las tinieblas. Lógicamente, si la sociedad se aparta de Jesucristo, de la luz que Él nos viene a traer, que es Él mismo, y su evangelio, pues volvemos a las tinieblas, a la oscuridad y a no ver nuestras manchas por estar en la oscuridad. Y para que nosotros limpiemos nuestro corazón, para que nosotros seamos personas de examen de conciencia, de saber perdonar y pedir perdón, tenemos que dejar que nos ilumine la luz, porque si no, no nos vemos las manchas. Y esto sucede en nuestra sociedad. La palabra pecado es rechazada, no se entiende que yo haga el mal, siempre soy bueno, y si hago el mal está justificado siempre. Y esto es lo que trae como consecuencia el alejamiento de Dios. Con respecto a lo que dices de la iglesia somos todos los bautizados, por tanto los padres también tienen mucha responsabilidad, pero es verdad que lo que sucede con los padres sucede con los colegios católicos, que un niño sale de casa sin saber rezar y que un niño sale de un colegio católico sin saber rezar. Y aquí es donde tenemos que examinarnos mucho todos, sacerdotes y laicos, sobre cómo hemos transmitido o hemos dejado de transmitir la fe. Y es muy importante, pero Jesús, le acaban de señalar que quedan 3 minutos y eso para él es un suspiro. Sí. ¿Quería decir algo? Sí, bien, yo voy a hacer un planteamiento que no va a poder contestar ahora, porque no va a dar tiempo, pero sí después. Pero voy a hacer el planteamiento y ahora, y para la segunda parte, la última parte del programa nos contesta. Lo indiscutible es que la civilización empezó a llegar al mundo primero con Grecia, con Aristóteles, con Platón. Roma aportó un derecho y después Jesús, el cristianismo, aportó la base fundamental para lo que hoy es la civilización, para lo que fue Europa, y a partir de Europa partió para el resto del mundo. Es decir, el mundo cambió por completo a partir de la cristiandad. Porque, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando las feministas hablan de feminismo y que el feminismo es a partir de tal... No. Quien dijo que el hombre y la mujer eran iguales ante Dios y eran iguales y teníamos los mismos derechos y a la mujer había que amarla y había que respetarla de igual manera, fue precisamente Jesús, es decir, parte de ahí. Pero ahora el planteamiento que hago para la segunda parte es el siguiente. Es evidente que para ciertos movimientos doctrinales, mundiales, movimientos como el comunismo, movimientos como el actual que lo es, el que ha urdido la Agenda 2030, por ejemplo, el romper uno de los pilares básicos de la sociedad, sabemos que es la familia. La familia es la célula básica de la sociedad. Como la fe católica es otro pilar de la sociedad, porque incluso aquellos que en Europa dicen que son agnósticos o son ateos, son socialmente cristianos, porque Europa, a pesar de todo, es socialmente cristiana. Entonces, si tú rompes la fe, si tú rompes la familia, si tú rompes nuestras tradiciones, tú debilitas Europa. Hacer de la sociedad, de los europeos, pues gente vulnerable a cualquier ataque intelectual, a cualquier ataque doctrinal contrario a todo lo anterior. Y se trata de eso. Vamos a debilitar esta sociedad que queremos comernos esta sociedad. ¿Por qué el comunismo lo primero que hace es evitar ninguna religión y establecer un estado ateo total?
¿Por qué en China se persiguen a los católicos? ¿Por qué? Pues porque serían un enemigo para ese sistema, ¿no? Volvemos en unos minutos y nos contesta el padre Luis Joaquín Gómez Jover. Bueno, muchas gracias a todos los espectadores de Ahora Televisión, desde la Recoba del Cielo por Montera, por estar una vez más delante del televisor escuchándonos. Les recuerdo que el día 5 de enero, la Noche de Reyes, en la Recoba se va a celebrar precisamente la Noche de Reyes. Y aquí van a disfrutar ustedes de música en directo, con grupos en directo y de la mejor gastronomía vida y por haber. Se lo van a pasar muy bien. Les esperamos en la Recoba, la noche del 5 de enero. Estamos con el padre Luis Joaquín Gómez Jover hablando de la Navidad y hablando no solo de la Navidad, por lo tanto hablando de Jesús, hablando del nacimiento de Jesús y de lo que significó. Y yo he hecho un planteamiento al final de la segunda parte y le cedo el relevo al padre Luis Joaquín. Sí, otra de las fiestas en tiempo navideño es la Sagrada Familia, que se constituye para todos nosotros en el modelo que debemos de imitar. Porque Jesucristo, que es Dios hecho hombre, se encarna en la Virgen María, es decir, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna en María y en una familia, hablando un poco más generalmente, es decir, quiso que la institución natural que aparece ya en las primeras escenas de la Biblia del Antiguo Testamento fuera refrendada por todo lo alto en el Nuevo Testamento. No se trata simplemente de un Dios que se hace hombre, que podía aparecer de muchas maneras, porque Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo y puede buscar... No, quiso respetar el mismo orden de la creación que él había instituido. El niño Dios aparece en una familia natural, padre y madre. Y ahí es donde están todos esos valores, en esa familia, de la religiosidad, del perdón, del amor, todo lo que en las fiestas navideñas celebramos. Y eso lo tenemos que trasladar a todas las familias católicas. Es decir, ¿cuántas veces se habla de Dios en las familias católicas? Muy poca. Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Cuántas veces se le dice al niño antes de acostarse, reza? Prácticamente nunca. Prácticamente nunca. Esto es lo que hay que intentar recuperar. Que recuperar y fomentar. Porque, como tú bien dijiste, la familia es la célula básica de la sociedad. En tanto en cuanto se destruye a la familia, se destruye la sociedad, porque se atomiza toda la sociedad, quedan personas individuales, es decir, lógicamente, individualmente consideradas, de tal manera que ante los grandes poderes no hay cuerpos intermedios. Y la familia es el arquetipo de los cuerpos intermedios, aunque no sea cuerpo intermedio sí, pero es el arquetipo. Porque después, ¿qué es el municipio? Un conjunto de familias. Entonces aquí está el gran problema. Decía Sor Lucía, las apariciones de Fátima, que el último gran combate del enemigo, del demonio, contra la civilización cristiana o contra la civilización en general, es destruir la familia. Y en esto estamos. Si nosotros vemos cómo se concibe la familia actualmente, que cualquier cosa es familia o que nada es familia, llegamos a la conclusión de que ya no se sabe, igual que no se sabe lo que es Navidad, lo que es familia. Por eso las fiestas navideñas hay que vaciarlas de contenido, porque son fiestas familiares. Y hay que procurar que la familia no se reúna en casa, sino que vaya a un hotel, entre otras cosas para no dejar que el del hotel vaya a su familia. Entonces, así, con esta dinámica, al final es eso, una fiesta mundana más que pulula más entre parecida tantas al fiestas. carnaval que a la Navidad. Exactamente, y además muy cercana. Ahí tenemos que nosotros entender lo que es el catolicismo, es decir, todo el año es Navidad para el católico, como todo el año es para el católico Pascua o Cuaresma. Es decir, siempre estamos con los valores de todo lo que se separa en la liturgia pedagógicamente para ir llevando el ritmo de la vida de Jesús. Pero no cabe la duda de que esos valores de la Cuaresma,
de la Pascua, de la Navidad, del Adviento, de la espera, tienen que estar siempre presentes en el vivir cristiano. Cuando nosotros acotamos o cuando hacemos estancos o compartimentos estancos de los tiempos litúrgicos, entonces nos metemos en la dinámica del mundo. Hoy celebramos el nacimiento del Niño Dios, ahora la venida de los Reyes, cosas puntuales, como puntual es la vida del cristiano, bautismo, primera comunión y última, algunas veces matrimonio y ya está. Es decir, cosas puntuales. Es lo que no podemos nosotros asumir. Toda la vida del cristiano tiene que estar imantada cotidianamente, diariamente, en los valores de la Navidad, como de la Pascua, como de la... Pero padre, hablando de la familia como el bastión fundamental de la sociedad y de la religión, y además familia, entiendo, Virgen María, mujer, San José, hombre, lo que no entiendo es lo que ha hecho quizás el Papa actual, ¿no? Que ha creado porque ha bendecido también a las familias homosexuales y ha creado una especie de... No, el documento no dice eso, ni mucho menos. Eso es un tema muy largo, porque es un documento muy espeso, muy casposo, pero no dice eso, ¿no? Pues se ha levantado. Sí, es que ese es el problema, cuando... ¿Pero que sea malinterpretado? No, hombre, se ha dicho que bendice... Es que es muy espeso, es decir, los documentos deben de ser sí, no, como decía Jesucristo, sí, no. Pero no es exactamente eso. Pero eso es un tema muy largo porque está medio mundo religioso está en pie, en contra. ¿Y de los papas que hemos tenido, con cuál se identifica usted más? Hombre, yo conozco de la historia 280 papas más o menos, no sé, o más. Bien. De los que yo he vivido desde pequeño, cojo un poco de Pablo VI, porque fue mi infancia, aunque nací con Juan XXIII, no me enteré de nada. Cojo un poco de Pablo VI, el Papa que sufrió mucho, que tuvo que hacer frente a una ruptura en los valores sociales, mayo del 68, todo esto, el posconcilio, las malas interpretaciones. Juan Pablo I, pues duró tan poco, pero me identifiqué mucho con él. Me gusta sonreír. Después, Juan Pablo II fue el papa de mi sacerdocio. Duró tanto que inicié en el seminario con él mi camino. Me ordené estando él de papa. El hombre que quería evangelizar a todo el mundo, llevar a Cristo a todas las personas, que nadie pudiera decir que no conoce a Cristo, por lo menos en lo que él dependiera. Y Benedicto XVI lo conocí personalmente, también a Juan Pablo II, concelebré con él, pero fue una concelebración muy reducida, a las 7 de la mañana, porque ese día había una carrera ciclista, estaba yo cuando eso de párroco en el Hierro. Le iba a preguntar, ¿estuvo en el Mocanal? Porque lo leí en su biografía. Sí. Mi familia es del Hierro. Sí, bueno, el Mocanal, allí celebré tantas misas, San Pedro del Mocanal. Sí, claro que recuerdo con mucho cariño. Y en un viaje que hice pude concelebrar con el Papa, ya digo, en una misa de 7 u 8 habíamos nada más. Y Benedicto XVI, cené con él, lo conocí dialogando, un hombre muy sabio, y porque era muy sabio, era muy humilde. Nada autoritario, no imponía, te escuchaba con mucha atención, daba importancia a lo que tú dijeras, aunque fuera un chiste malo, yo soy experto en eso. Y era un hombre que ciertamente imantaba, vamos, te contagiaba inmediatamente de una dulzura, de una paz, irradiaba tranquilidad, y por ser, digamos, el Papa de mi vida adulta dentro del sacerdocio, me identifico mucho con él, porque sus lecturas, la vida de Jesús de Nazaret,
Introducción a la vida cristiana, el espíritu de la liturgia, no me salía el nombre. Todos esos libros me llevaron a mí a muchas y serias meditaciones. El Papa actual, Francisco, es el Papa de mi senectud, de mi vejez, y entonces pues comparto con él la vejez. Eso es mi interpretación. Buena respuesta. Totalmente, totalmente. No, quiero decir que ya estoy, No, mejor no. estoy en mis últimos años No hace falta. y ya no tengo ni el ánimo ni la combatividad. Pero dentro de lo interpretable yo sé cómo interpretarlo. No, y creo que no me equivoco. La primera ciudad que se fundó como ciudad en América, cuando llegamos los españoles y evangelizamos aquel continente y conseguimos que los aztecas no se comieran al prójimo, bueno, también muchos pueblos del nuevo continente se comían entre ellos, era una cosa habitual, ¿no? Pero la primera ciudad se llamó Natividad. Navidad. Fue la primera ciudad que tuvo ese nombre. Natividad. Natividad, Navidad. ¿Y por qué los cristianos han sido tan perseguidos y siguen siendo tan perseguidos por la historia? Porque es que el otro día mataron en más perseguida de todas. Es que es una barbaridad, ¿eh? Desde la época de los romanos hasta el otro día en África, en los cristianos. En Nigeria es terrible la persecución de los cristianos nigerianos por los musulmanes. 170 muertos en un templo de... Pero una barbaridad. Bueno, en las aldeas, pero normalmente también los matan quemando los templos con ellos dentro. Pero simplemente ten en cuenta que hay 5 países del mundo, que yo tenga conocimiento, que está prohibida la Navidad. ¿En cuáles? A ver si los recuerdo. Arabia Saudí, Ah, bueno. Corea del Norte, Brunei, Somalia, me falta alguno. China. No, Pero no, vamos. no, 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 China no, no. no está prohibida. No, no. Lo que Porque pasa... China- No, espérate. Porque lo que pasa es que tienes que tener en cuenta... Una cosa es una... Nicaragua. No. Una cosa es ni Cuba. Una cosa es la prohibición absoluta, que es lo que yo estoy diciendo, Ujú. que no puedas ni nombrarla. Y otra cosa distinta es que tengas que celebrarla dentro del templo o familiarmente, que es lo que ocurre en China, en Cuba, que son ya celebraciones. Pero Y en Nicaragua sí. Ortega Sí, ha no, dicho pero... que no, y está prohibida la religión católica en Nicaragua. No, en Nicaragua se han encarcelado a obispos, a sacerdotes, una dictadura muy personal de él y de su esposa, y se han perseguido ciertas prácticas públicas cristianas, pero no se han atrevido con la prohibición absoluta, ¿no? Como en los países que yo cité. ¿Por qué ha sido perseguida? Pues por el aldabonazo a las conciencias que ofrece la verdad. Claro. Es decir, si tú a un ladrón le muestras tu solidaridad, lo que haces es enfadarlo. O a un asesino, si le muestras tu Claro, perdón, o sea, lo que fíjate. haces es enfadarle. ¿Qué hacían los mártires cuando morían? Perdonar. Perdonar. Porque los mártires cristianos lo son en tanto en cuanto perdonan. No solamente confiesan a Cristo, sino que perdonan. En otras religiones se llama mártir al que muere matando o tal, no. Aquí tú tienes que morir dando testimonio de la fe y perdonando. Qué bonitas. Y entonces, claro, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que los valores del mundo, enemigo del alma, que decía Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan, estáis en el mundo, pero no sois del mundo, el mundo os odiará, dice Jesucristo en ese capítulo 17, el mundo os odiará, el mundo les odiará porque estaba hablando con el Padre, pero también le dice a los apóstoles directamente, el mundo os odiará, en otra parte del Evangelio. Es algo que ya estaba escrito y por tanto se sabía desde el principio. Los primeros cristianos eran conscientes de que tenían que ser odiados aun haciendo el bien. Jesucristo es el primero que es odiado. Cura a los enfermos, sana a los espíritus que están mal, que sufren, Y tiene incluso carácter. resucita a los muertos. Y entra, ay de vosotros fariseos Sí, hipócritas. también, tal, pero es odiado, Ya. porque presenta la verdad. Es un blasfemo. Dice, yo soy el Hijo de Dios. La misma razón
que llevó, sin saber tanto, a Herodes a matar a los niños para ver si conseguía matar al que había nacido. Es decir, ya un odio cuando todavía no había nacido, pero ya está, o estaba a punto de nacer, o ya había nacido, pero justo a los niños menores de 2 años los asesina porque no quiere competencia, ¿no? Si tú presentas un reinado de amor, de paz, de justicia, de fraternidad, el que quiere conquistar, el que desea la guerra, difícilmente va a entender ese mensaje. Entonces el cristianismo siempre será odiado, no por todos, pero sí por muchos. Y a eso tenemos que acostumbrarnos, incluso en nuestra sociedad. Sí. La evangelización, ¿tú querías hacer alguna pregunta, Ernesto? No. La evangelización del nuevo continente de América, pero también de Filipinas, hasta que los norteamericanos entraron a saco y acabaron con todos aquellos que hablaban español y que querían ser católicos. Pero la evangelización de América, sobre todo, fue fundamental para hacer de aquella extensísima territorio un terreno de convivencia y de convivencia, vamos, fundamentalmente, ¿no? Ahí están las reducciones jesuíticas que están en la película La Misión, que se ve pues toda esa formación, las universidades, que eran para todos, que cuando otro país tiene universidad, España ya había fundado universidades en América. 32 universidades tenía España, cuando 32 universidades tenía España en toda la América española, cuando se abrió la de Harvard, que fue la primera. Y después siguieron fundando más universidades. Entonces todo eso nos muestra la intencionalidad de llevar la religión, pero también la cultura, y de procurar todo lo bueno para aquellas personas que iban a ser evangelizadas. La Isabel la Católica, que ha sido probablemente la mujer más determinante de la historia de la humanidad, y desde luego una mujer excepcional en todos los sentidos, su catolicismo, su fe, fue fundamental para el mensaje que quiso que los que iban a América llevaran, ¿no? El mensaje, por ejemplo, del mestizaje, porque habría que mestizarse para llevar el Evangelio. Sin su fe católica hubiera sido imposible. Claro. Sí. Y dices bien católica porque los protestantes no entendían lo del mestizaje, o algunos, bastantes de ellos, ¿no? Bueno, sí, ahí está la historia. Lo que no se puede es negar la evidencia, lo que no se puede negar es la lógica, lo que no se puede es argumentar sin respetar todo lo que está documentado. Pero bueno, ya sabemos cómo es la historia, el demonio es el padre de la mentira, el que lleva la oscuridad, diablo etimológicamente quiere decir el que divide, y a eso nos tenemos que enfrentar, ¿no? ¿Cómo es posible, desde el punto de vista... Sí, Sí, no, me gustaría preguntarle, ¿cómo le gustaría ser recordado? Bueno, es una pregunta, pues me gustaría no ser recordado, me gustaría pasar de puntillas y que sencillamente lo que siembro, que no es otra cosa lo que Jesucristo me manda a sembrar, fructifique. Y pues que yo pueda ver eso. Comunicarle que es usted una persona maravillosa. Yo no le conocía, pero si lo poquito que le he conocido no le voy a olvidar, lo va a tener muy difícil porque sí lo van a recordar. Bueno, en tal caso, que me recordaran simplemente como un hombre de Cristo y que al final miraran a Cristo y no a mí. ¿Y sabe lo bonito que tiene? Que sonríe cuando habla. Y bueno, eso es muy bonito. Sí, eso siempre me ha traído problemas cuando era pequeño con algún profesor que se creía que me estaba riendo de él. Pero no, siempre. Pero mire, se ha reconvertido ahora en una virtud. Cuando cuenta un chiste malo, se ríe, ¿Y por qué dices sonríe tú igual. Que es malo? Porque es muy malo. Porque no te gusta. No, son chistes muy malos. Pero ¿sabes por qué? Porque los chistes del padre Luis Joaquín son improvisados. ¿Esos son los mejores? Y claro, yo me río mucho con esos chistes porque los cuenta él. Porque si los contaban a otro señor, el señor de gafas que ha pasado, no sería ninguno. Y yo tengo una pregunta, padre. Para fomentar la fe en los niños, para que de adultos sean adultos con fe. Dejarlos ser niños. El problema de nuestra sociedad es que los niños no pueden ser niños.
los están adoctrinando desde los 3 años con cosas que ellos ni entienden. Se les está violentando. En cierto modo hay una política pederasta en ese sentido, ¿no? Después tenemos otro problema todavía que continúa a medida que van creciendo. Cuando llegan a los 8 años ya prácticamente no son niños. La psicología, la psiquiatría está diciendo que antiguamente la adolescencia empezaba a los 13 años, ¿no? Dependiendo de la persona. Que ahora empieza a los 8 y que antes terminaba a los 16 y ahora termina a los 25. Es decir, cada 8 a los 25 cuando es una época en la vivencia de la persona perturbadora. Totalmente. Pues de los 8 a los 25. Entonces, el no dejar que los niños sean niños es lo que Jesucristo dijo con toda claridad. Aquel que escandalice a uno de estos pequeñuelos, más vale que se ate una rueda a molino y se tire al fondo de las aguas, etcétera, etcétera. Dejar que los niños se acerquen a mí. Cuando un niño no está cerca de Dios es porque los mayores están en medio. Wow. Porque los niños tienen una inclinación a lo sobrenatural y a entender lo sobrenatural. De tal manera que tú le explicas a un niño lo de los ángeles y lo entiende. Le explicas a un niño lo del ángel malo y lo entiende también. Le explicas que Dios es lo más grande y lo entiende. Le explicas la historia sagrada a su nivel y lo entiende perfectamente. Si un niño no es religioso es porque hay un mayor que lo impide. El niño, por naturaleza, se religa, se ata a lo superior y ve a Dios como un padre donde tiene la seguridad de encontrarse en paz cuando reza por la noche y cuando deja que sus sueños sean vigilados por el Señor. Mira, ustedes han visto, nosotros tenemos, además no solo eso, sino recordar lo que decía Jesucristo: si no volvéis a ser como niños, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que tener algo de niño, de infancia espiritual, como decía Santa Teresita, del Niño Jesús, para poder estar cerca de Jesucristo. Algo de infancia espiritual. Ustedes ven cuando un niño se cae, ¿qué es lo primero que hace? Mira al padre y dice, ¡upa! Sí. ¡Upa! Como nosotros cuando rezamos. Sí. Cuando nosotros cuando rezamos. Así se dirige el niño al padre y así se dirige a Dios. ¡Upa! Levántame. Y el niño tiene algo que no tiene ya el mayor en las cuestiones de su querer caminar. La constancia. El niño se cae 100 veces y 100 veces se levanta. Y sigue. R que R. Todo eso de la infancia espiritual nosotros tenemos que recuperarlo. Dejar que los niños sean niños. Los niños entienden perfectamente lo de los reyes. Perfectamente. No hay que explicarles mucho. Su imaginación es capaz de alzarse a verdades sobrenaturales. El mayor se le ha retorcido el colmillo y ya no tiene esa integridad en su forma de mirar lo que viene del cielo. Es una pena. Muy interesante lo que Sí. has dicho, me ha encantado. Las televisiones, el cine, cierta literatura, etcétera, etcétera, llevan muchos años, llevan décadas y décadas menospreciando y demonizando especialmente la fe católica. Y por el contrario, alabando e incluso de una manera vomitiva, ¿no? Haciéndole la pelota, digamos, a los núcleos de pocos o muchos que haya de personas que profesan el Islam, ¿no? Y eso, claro, cuando pasa eso, o sea, si alguien ataca algo es porque lo teme. Y teme, y a quien, ya lo decía usted antes, a quien teme, aquel que conoce la verdad y aquel que está dispuesto a morir por ello, como hicieron los primeros cristianos, En fin, padre, ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Un regalo del cielo. La verdad. Un regalo del Al servicio cielo. de ustedes. Sí. Mira, has tenido estas dos mujeres calladitas, Obnubiladas aquellas- completamente. La verdad es que yo Sí. estoy feliz de ver una cosa que a ti no te calla ni el mismo Dios. Suelo hablar más y hoy he estado más calladito. Bueno, lo que hay que espantar, Dios mío. O sea, es visto como se aprovecha de
En fin, de mi condición. que tiene defensores muy poderosos. Sí, Bueno, pues protectores. muchísimas gracias, padre Luis Joaquín Gómez Jauber, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Sandra. Gracias a Muchas vosotros. Gracias. Norma, Cristo, Alexis Cristo, por estar ahí. Queridos amigos desde la Recoba del Cielo por Montera, les recuerdo que el 5 de enero tenemos aquí en la Recoba la noche de Reyes, de los Reyes Magos de Oriente, que llevaron incienso, oro y mirra al Señor el día que nació allí en Belén, en un pesebre, en 4 tablas, con la Virgen María, con San José, con unos pastorcillos que le estaban allí adorando. No tiene mucha razón el padre Luis Joaquín. Tenemos que aferrarnos a todo esto que hemos hablado hoy aquí. Muchas gracias por estar ahí. Paguen en efectivo y hagan sus compras en los mercados tradicionales, como es la Recoba de Santa Cruz, en los negocios locales, en nuestros negocios de toda la vida, de los barrios. De esa manera defendemos nuestra economía y no apoyamos a esas grandes multinacionales que cada vez se están haciendo más con la sociedad y se están haciendo más con con nuestras voluntades. Nos vemos en poquito tiempo. Muchas gracias por estar ahí.